Julio de 1979, Nicaragua. Tras años de lucha armada, apoyados por Cuba y Panamá, los rebeldes sandinistas derrocan al dictador Anastasio Somoza. Los jóvenes revolucionarios forman un gobierno. Quieren construir una nueva Nicaragua, más igualitaria y más justa. Las primeras semanas después del triunfo, había el sentimiento de que estábamos como en los primeros días de la creación, como en el Génesis. Teníamos que inventar todo de cero, teníamos que crear todo de la nada que había quedado. Yo soñaba que venía una nueva era para Nicaragua, que íbamos a tener educación, salud, cultura. La vocación profunda de la revolución sandinista era una vocación social. ¿Qué hacer en una sociedad donde 7 de cada 10 son analfabetas? Bueno, pues hay que alfabetizar. Entonces esa fue una enorme movilización de jóvenes, estudiantes de secundaria, hacia el campo, que era donde la proporción de analfabetas era muchísimo más alta. Una de las más grandes experiencias que hemos tenido es aprender a convivir con la gente del campo, con nuestros hermanos campesinos, ya que existía una barrera entre el campo y la ciudad que con nuestra venida aquí se ha logrado destruir. Mi hermana menor, María José, fue a la campaña de alfabetización y para ella fue una experiencia inolvidable y que le cambió la vida porque ella convivió con la familia campesina donde ella fue a alfabetizar y se convirtió como en una familia de ella. En enero de 1981, el republicano Ronald Reagan se instala en la Casa Blanca. Quiere alejarse de la política exterior de su predecesor, Jimmy Carter, considerado demasiado indulgente con los regímenes de izquierda. Reagan se rodea de un equipo de halcones anticomunistas. Para cuando comenzamos, en 1981, ya no había ninguna esperanza de lograr un modus vivendi agradable con los sandinistas. Querían estar del mismo lado que Cuba y la Unión Soviética, así que las fronteras estaban bastante bien definidas. Cuando vio que estaban involucrados los cubanos y también los rusos, Reagan dijo: tenemos que ayudar a la gente de Nicaragua a deshacerse de esta dictadura. My fellow Americans, I must speak to you tonight about a mounting danger in Central America that threatens the security of the United States. This danger will not go away. It will grow worse, much worse, if we fail to take action now. I'm speaking of Nicaragua. Using Nicaragua as a base, the Soviets and Cubans can become the dominant power in the crucial corridor between North and South America. El Salvador y Nicaragua eran los estados clave en Sudamérica. Eso decía la teoría del dominó. Pensábamos que si El Salvador caía, también Honduras y Guatemala caerían en manos de grupos marxistas existentes que estaban siendo armados por Cuba y ahora también por Nicaragua. En Nicaragua había una desigualdad abismal entre los terratenientes, poseedores de enormes haciendas, y la gran mayoría de la gente en el campo que no tenía nada. Entonces, eso provocó la necesidad de una reforma agraria, pero en la reforma agraria se dieron también muchos excesos. Una gran cantidad de veces se expropió. Es decir, el dominio en la mentalidad de reforma agraria era la creación de empresas estatales más que la distribución
de tierra a campesinos para que la tuvieran en posesión individualmente. Pero el campesino nicaragüense no tiene educación de colectivización. Quiere su tierra individual, su parcela individual. Los campesinos estaban claramente en contra de esta reforma. Campesinos que poseían 1, 2 o 5 hectáreas de tierra, y eso los llevó a rebelarse. Campesinos nicaragüenses se unen a grupos armados formados sobre todo por antiguos miembros de la Guardia Nacional del derrocado dictador Anastasio Somoza. Estas milicias contrarrevolucionarias se llaman a sí mismas contras. Los contras fueron el mayor ejército campesino en la historia de América Latina. Creíamos que con un liderazgo entrenado de los antiguos miembros de la Guardia Nacional y con nuestra ayuda con armas, municiones y apoyo político, realmente tendrían una oportunidad. La administración Reagan metió por lo menos unos $500 millones que yo recuerde. Y por otro lado, la administración metió también operaciones de la CIA sobre los depósitos de combustible nicaragüense, sobre pistas aéreas, es decir, la CIA participó directamente de esa guerra con operaciones precisas. Para el Frente Sandinista, la defensa constituye la prioridad número 1. Eso golpea los presupuestos sociales. El embargo comercial de los Estados Unidos agrava la condición económica y hay un momento en que ya el país está solamente concentrado en el esfuerzo de guerra. A comienzos de los años 80, Nicaragua cae en una guerra civil implacable. Los sandinistas, dirigidos por Daniel Ortega, cuentan con el apoyo del bloque soviético. Frente a ellos están los contras, que tienen el respaldo incondicional del gobierno de Reagan. I've spoken recently of the freedom fighters of Nicaragua. You know the truth about them. You know who they're fighting and why. They are the moral equal of our founding fathers and the brave men and women of the French resistance. We cannot turn away from them. Mientras Nicaragua se hunde en la guerra civil, sus vecinos centroamericanos, El Salvador y Guatemala, también sufren graves disturbios. Panamá, en cambio, se mantiene al margen de la guerra civil. Sin embargo, el país pronto entra en un nuevo conflicto con Estados Unidos. En 1977, el general Torrijos se había convertido en un héroe de América Latina. Había logrado un acuerdo para que Estados Unidos devolviera el canal de Panamá a Panamá para el año 2000. Pero en julio de 1981, Torrijos muere en un accidente aéreo en circunstancias nunca aclaradas. Recién la administración Reagan, Torrijos es asesinado. Pues porque no es cierto que eso es un accidente aéreo, pues eso nunca fue un accidente aéreo, pues. Sobre la muerte de Omar Torrijos hay mucha especulación. Yo era a la sazón ministro de Gobierno y Justicia. Me tocó contratar las investigaciones que se hicieron y yo no tengo ningún elemento para pensar que Torrijos fue asesinado. Tras la muerte de Torrijos, un nuevo hombre fuerte toma el poder en Panamá: el general Manuel Noriega. Noriega es el antiguo jefe de los servicios de inteligencia de Panamá. Un bicho. Era realmente un tipo perverso, malo. Además era un tipo feo. O sea, representaba lo que era. Porque hay dictadores que son simpáticos.
te matan igual, pero son simpáticos. Noriega no era simpático, era todo lo contrario. Éramos jefe de seguridad e inteligencia militar. When I was head of military intelligence, our symbol was the toad. Because the toad looks around everywhere and then strikes. Noriega fue colaborador de la CIA desde los 18 años de edad y siempre tuvo la conexión con la CIA. Se decía que era un agente de la CIA, pero tenía unas magníficas relaciones con Cuba, con los regímenes de izquierda. Fue un hombre de una complejidad, pero también y de una gran inteligencia. En el Departamento de Estado se decía que Noriega era el único hombre en Centroamérica al que no se le podía comprar, solo alquilar. Uno de los principales opositores políticos de Noriega en Panamá es el médico Hugo Espadafora. Era como la luz y la oscuridad, así de diferentes eran. Hugo era entregado, honesto, abierto. Noriega era todo lo contrario. Hugo Espadafora era idealista de esos puros y eso lo llevó a la Guinea-Bissau, a la revolución de allá, lo llevó a la revolución sandinista. Es decir, él era donde podía ir a pelear por la causa que él pensaba, él iba, sin miramiento. Hugo Espadafora era mi hermano, estudió junto conmigo en Boloña. Desde muy temprana edad era siempre muy preocupado por los más débiles y siempre creo que ese fue el norte de su vida y que finalmente lo llevó a su homicidio, pienso yo. Quiero hablar de otro tipo de corrupción que envenena tanto o más el clima político en el país. Él había decidido enfrentarse a Noriega. Tenía pruebas de la implicación de Noriega en el tráfico de drogas y empezó a criticarlo abiertamente cada vez más. Recuerdo que Hugo fue al diario La Prensa e hizo una declaración específica en donde denunciaba que Noriega era en realidad un cómplice de todo el narcotráfico, que el narcotráfico se había incendiado en el país. Yo estaba en Italia y a las 4 de la mañana me llaman a la puerta un amigo mío de allí. Dice, tu hermano está desaparecido. Decido coger el primer avión que me pusiera en Panamá y cogí un avión Roma-Miami. Inmediatamente después de enterrar a mi hermano, nos tomamos pacíficamente la sede de las Naciones Unidas a Panamá para llamar la atención, pidiendo una comisión investigadora del homicidio de mi hermano Hugo Espadafora. Cuando yo vi que no tenía eco y que las autoridades no hacían nada, descubrí que había que cambiar la estrategia de lucha. Y había que desenmascarar a Noriega ante la administración gubernamental norteamericana y ante la opinión pública. Llegó Winnie Espadafora a Estados Unidos y me llamó y me enseñó la lista de gente que él iba a ir a visitar en el Congreso de Estados Unidos. Y recuerdo perfectamente bien que tenía en la lista a Jesse Helms, un senador de extrema derecha del sur de los Estados Unidos. Me recibe
el senador Jesse Helms, yo fui muy claro y le dije, y yo quisiera saber por qué usted se interesa en el caso de mi hermano. Y él se paró del pupitre y le pegó un golpe al pupitre. Mire, a mí no me gustan los homicidios, fue muy enfático. Yo conozco más de Noriega que de lo que usted mismo conoce. Yo conozco lo del tráfico de droga de él, conozco lo del tráfico de armas, conozco sus relaciones con Cuba y muchas otras cosas. Yo voy a iniciar una serie de audiencias en la Comisión de Relaciones Exteriores. Mi objetivo es lograr introducir en la agenda presidencial el caso de Noriega. Senator, let's shift to Panama. Charges arising out of testimony before your own subcommittee link the strongman of Panama, General Noriega, to the murder of a political opposition leader last September, to drug running. Are those charges correct, to the best of your knowledge? Yes, sir, they're correct. Far more correct than even to the extent that you've mentioned. There's no question about Mr. Noriega being the head of the biggest drug trafficking operation in the Western Hemisphere. A mediados de la década de 1980 comenzó a haber una creciente conciencia, tanto en los medios de comunicación como en los círculos políticos, sobre las consecuencias del problema de las drogas en Estados Unidos. La cocaína en particular se convirtió en la gran pesadilla. Senadores como Helms y otros, también demócratas, comenzaron a impulsar leyes en el Congreso destinadas a frenar el narcotráfico, a menudo apuntando contra políticos a los que vinculaban con el tráfico de drogas. Me enviaron a Miami como nuevo jefe de narcóticos en agosto de 1982. Mi tarea era perseguir a los narcotraficantes de más alto nivel y a quienes los apoyaban políticamente. No importaba cuán influyentes fueran, debía llegar tan alto como pudiera. Las mafias de droga colombianas sentían que Panamá era un safe haven para ellos. Cada vez que se calentaba la cosa en Colombia, venían de vacaciones a Panamá y Noriega los atendía, los protegía, etc. At the Justice Department today, federal prosecutors from Miami came to seek final approval for the indictment of General Noriega on cocaine smuggling charges. Lo acusamos de formar una organización criminal. Noriega había conspirado con miembros del cartel de Medellín para participar en el narcotráfico y el lavado de dinero. Puede parecer increíble, pero la decisión de acusar a Noriega por narcotráfico no se tomó en Washington. El fiscal de distrito de Miami fue quien lo decidió. Así que un día despertamos y el presidente Noriega había sido acusado. Unos pocos fiscales hicieron todo esto. El Departamento de Justicia lo apoyó. Y ni siquiera se tomó la molestia de informar al presidente. Fue realmente increíble. Me enviaron a Panamá para hablar con él. Le dije, su economía está en crisis. Ha habido protestas en las calles. Estados Unidos lo ha acusado. Tenemos interés en que su país esté bien gobernado. Está el canal. Tenemos intereses aquí. Está acabado. No podrá superar esto, así que es hora de irse. Mi comandante, proclama de los mandos medios... En ese momento, Noriega estaba dispuesto a considerarlo, pero en algún momento se enfureció mucho por las acusaciones. Recuerdo que golpeó la mesa con la mano y dijo, nada de acuerdos. Sé lo que significan las acusaciones. La gente del Departamento de Justicia nunca las olvidará y encontrarán a alguien para que venga a buscarme.
Y luego dijo, ¿cómo crees que se extradita a la gente desde Panamá? Su FBI me llama. Yo salgo, secuestro al tipo y se lo entrego a ellos. Así que las acusaciones deben retirarse o si no, no habrá acuerdo. En el Departamento de Estado, pensamos que lo mejor que podíamos hacer era simplemente sacarlo de allí. Retiraremos las acusaciones si usted deja el poder y abandona Panamá. Así que básicamente fuimos y le dijimos, de acuerdo, aceptamos su condición. Y él dijo, quería hacerlo, pero tengo un problema. Porque se lo dije a los suboficiales, es decir, a sus secuaces. Les dije lo que planeaba hacer y amenazaron con matarme si lo llevaba a cabo. Dijo, si les dijera a mis hombres, me he salvado a mí mismo, pero no a ustedes, me matarían. Le respondí, ¿qué se supone que deba hacer? ¿Amenazarlo de muerte 2 veces? Le digo a los norteamericanos, a Guerra, que no me siga amenazando, porque no le tengo miedo a la muerte. Después de que el acuerdo fracasó, éramos enemigos. Se volvió aún más impredecible y empezó a atacar a Estados Unidos. Tal vez pensó que eso le traería popularidad. También quería mostrar a sus hombres, a sus oficiales, estoy de su lado, odio a los estadounidenses, no me iré a ningún lado. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming? Y luego llegó Bush. Las relaciones se deterioraron aún más y al final Bush invadió Panamá. Yo pensé que la época de las invasiones militares en los Estados Unidos de América Latina habían terminado. Y la manera tan cruenta como ocurrió me indignó, porque si lo que querían era capturar a Noriega, lo hubieran podido hacer en una operación quirúrgica y que no implicara la destrucción que hubo en Panamá. Lo que le ocurrió a Noriega confirma el viejo dicho: los Estados Unidos no tienen amigos permanentes, solo intereses permanentes. A free and prosperous Panama will be an enduring tribute. Thank you all very, very much. En Chile, el general Pinochet gobierna con mano de hierro desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, la oposición no se deja silenciar. A finales de los años 80, sale cada vez más a las calles. Washington observa de cerca la situación. Si queríamos ganar la Guerra Fría, al menos en nuestro continente, no bastaba con ser anticomunistas. Había que ser pro-libertad. Pinochet era un buen ejemplo de ello. Era fuertemente anticomunista, pero también estaba en contra de la libertad.
Así que la doctrina era, nos pondremos del lado de las fuerzas prodemocráticas de la región. Hay un cambio en Estados Unidos. Viene una decisión que para mi juicio fue muy importante, que es la designación de un nuevo embajador, Barnes. Y ese fue un embajador que apoyó a la oposición democrática. Para consolidar su poder sobre Chile, Pinochet convoca un plebiscito a finales de 1988. Si el pueblo chileno votaba por el sí, Pinochet seguiría en el poder. Si votaba por el no, Pinochet debía irse. Acercándonos al plebiscito, ocurre un hecho horrible. 2 estudiantes son detenidos por el ejército, son rociados con benzina y son encendidos y quemados. Barnes asiste al funeral de uno de los jóvenes. Pinochet lo califica de que esa acción es una provocación. Incluso lo llama Harry el sucio, Dirty Harry, que era una expresión. Harry Vance tenía como misión derrocar a Pinochet. Y si no podía derrocarlo, derrotarlo en el plebiscito. Y Harry Vance se dedicaba a eso, y él le daba enormes cantidades de dinero a la campaña del no, en el plebiscito presidencial. Creó una cosa que se llamaba Endowment for Democracy, que eran millones de dólares. Yo formaba parte del equipo de campaña y me encargaba de la campaña televisiva. Me enviaron a Nueva York para hablar con expertos en campañas electorales. Me preguntaron, ¿han organizado un grupo de discusión? No. ¿Han hecho una encuesta? No podemos, porque si hacemos una encuesta nos meten en la cárcel. Entonces todo se acaba. Nosotros podemos hacerlo. Así que organizaron grupos de discusión. Nos dijeron, su país está enfermo de miedo. Si no abordan el problema del miedo, perderán. El programa de televisión se organizó basándose en estos estudios. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. ¿Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar? Porque basta de miseria, voy a decir que no. La noche del fin del plebiscito era la vida o la muerte para muchos de nosotros. Muchos habían muerto, de verdad. Y esto podía iluminar el futuro de todo el país. Plebiscito 88 en Canal 13. Yo creo que en algunos momentos más ya nos estamos acercando a la hora indicada en el Diego Portales para dar el primer escrutinio, que eran las 7:15. El gobierno sale primero y un subsecretario saca la primera declaración y dice, la primera estimación es que está ganando el sí. Yo recuerdo que eso nos golpeó de lleno y minutos después se produce un corte de luz. Ido siendo superados y ya están... Aquí se acabó. Dieron los primeros cifras y cortaron la luz. ¿Y cómo vamos a comunicar nuestro conteo? Vuelve la luz. Viene el primer conteo. Va ganando el no. Esto es un 44.34% para la opción sí y un 53.31% para la opción no. Pinochet llama a los comandantes en jefe a una reunión. Era una reunión en que en el fondo sabíamos iban a decir qué hacían.
¿Decimos que ganamos o reconocemos el resultado? Y a la entrada, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea le preguntan y se da vuelta y dice: parece que ganó el no. Yo creo que ganó el no. En el Palacio Presidencial, Pinochet ordena a los demás firmar un documento en el que rechazaban los resultados y declaraban el estado de sitio en Santiago al día siguiente. Y ellos dijeron: no, no lo vamos a firmar. Y un general se desmayó. Estaba tan nervioso que perdió el conocimiento. Y ahí recién sentí que mi vida y la de mi país había cambiado. Es como que si tú estás muerto y te sacan una lápida de encima. Viví. Recuerdo que la gente bailaba en las calles y no había policía, no había nada. La ciudad parecía liberada. Todos saltaban, cantaban y estaban felices. Era un nuevo Chile, aunque no exactamente lo que queríamos, pero sí un nuevo Chile. Al final de la Guerra Fría sopla un viento de cambio por toda América Latina. En Nicaragua, la guerra civil llega a su fin. Tras elecciones libres, los sandinistas entregan el poder. La derrota del Frente Sandinista fue un gran golpe. Daniel Ortega había actuado como una tiranía dentro del Frente Sandinista, causando un fraccionamiento. Yo salí del frente y salimos varias otras personas y creamos otro partido. En Brasil se celebran las primeras elecciones presidenciales desde el fin de la dictadura militar. La democracia se impone en gran parte del subcontinente. Pero una nueva tormenta se avecina. A diferencia de otros grandes países sudamericanos, Venezuela no tuvo una dictadura militar en las décadas de 1970 y 1980. Sigue siendo una democracia estable y un fiel aliado de Estados Unidos. Venezuela fue un país importante para Estados Unidos en muchos sentidos. Compraba muchos productos estadounidenses y suministraba petróleo. Venezuela solía estar entre los 3 principales proveedores de petróleo de Estados Unidos. En diciembre de 1988, el candidato de centroizquierda Carlos Andrés Pérez gana las elecciones presidenciales. Cuando Pérez llega al poder, se da cuenta de que las arcas del Estado están vacías. El país estaba quebrado. No habían reservas internacionales en el banco para financiar un mes de importaciones de Venezuela. Tú estás en bancarrota. Y si tú estás en bancarrota, tienes que buscar a alguien que te dé el dinero para poderle pagar a los acreedores y salir de esa bancarrota. Ir al Fondo Monetario Internacional no es una opción. Es la única opción que tiene un país que agotó sus reservas internacionales. El Fondo Monetario es la institución por excelencia del capitalismo mundial. Y ha sido el gran arquitecto, el que ha moldeado el sistema económico mundial, que es absolutamente injusto. El Fondo Monetario comienza una mesa de discusión con el gobierno y dice: bueno, sí, yo te puedo prestar este dinero, pero tú tienes que reducir el gasto del Estado. La educación es muy costosa, la salud es muy costosa, tienes que ir a un proceso de privatización. El presidente pues anuncia que se van a llevar adelante medidas económicas
que se van a hacer una serie de privatizaciones en el país y que va a venir un aumento de la gasolina. Decidieron hacerlo un fin de semana para que la gente no lo notara. Los venezolanos suelen ir a la playa o al campo los fines de semana. Salen de la ciudad. Y cuando regresaron, y el lunes por la mañana intentaron llenar sus tanques, se dieron cuenta de que el precio de la gasolina se había cuadruplicado. De manera espontánea, la gente comienza a reclamar en la periferia de Caracas, en una zona llamada Guarena, donde vive mucha gente pobre que trabaja en Caracas y que necesita el transporte para poder llegar al país. La protesta esa se conoce como el Caracazo. La gente quemó autobuses, quemó estaciones, y el desorden se extendió por todo el territorio del país. El gobierno respondió con la policía, muy represiva, pero la policía fue desbordada porque era toda la ciudad. Es entonces que Carlos Andrés decide sacar el ejército. El presidente Pérez dijo, no quiero violaciones masivas de los derechos humanos, se lo digo a los militares. Ahora, los militares son militares. Cuando disminuyó el tiroteo, más de 300 venezolanos habían muerto y 2.000 quedaban heridos en las calles. Hubo muertos, sí. Hubo enfrentamientos muy graves. Quienes orquestaron esos desórdenes son los que eran los responsables de esos muertos. Fue una represión brutal, nunca visto, desproporcionada, innecesaria. Claro, el ejército no actúa de esa manera sin una instrucción directa del gobierno. Nuestro ejército es un ejército de origen popular y esos soldados dispararon contra gente como ellos y creo que ahí se rompió la relación que había de convivencia entre el ejército y las élites. Hugo Chávez era entonces un joven y carismático paracaidista. El Caracazo de 1989 fue un verdadero punto de inflexión para Chávez. A partir de entonces, comenzó a establecer contactos con círculos de izquierda radical y a encontrar aliados dentro del ejército que se unieran a él, en lo que se convirtió en un intento de golpe de Estado en 1992. El objetivo fundamental que era capturar al presidente. Nadie quería matar a Carlos Andrés, que rindiera cuentas por lo que pasó en el Caracazo, todo este tema. Pero bueno, eso no sucedió. Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe. Su obediencia es para conmigo, para quien tiene el mandato del pueblo, para quien juró la Constitución. Chávez intentó su golpe de Estado en un momento en que no tenía suficientes aliados en el ejército. La institución militar aún era bastante tradicional y no se unió a él. Chávez lo toman prisionero el alto mando militar, hasta que por fin uno de los jefes militares recomendó que se transmitiera un mensaje de Chávez para evitar muertes.
Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Estaba perfecto, estaba con el uniforme perfectamente puesto, la gorra puesta, todo puesto, el armamento, como si el tipo está bajo control de toda la situación y entonces decide que él va a rendirse y entonces el discurso de él es decirle, no pudimos lograr los objetivos aquí, por ahora, entonces, ¿qué dice? Tenemos que deponer las armas. La aparición del comandante Chávez esa madrugada despertó una esperanza tremenda en el país. Chávez se convirtió en un líder genuinamente popular. Eso fue un fenómeno. Rasgó las tinieblas como un rayo, pues, y abrió una esperanza para el pueblo venezolano. Así lo sentimos todos. El mejor. Fue declarado culpable y llevado a prisión. Y luego, cuando hubo un cambio de gobierno, el presidente Caldera, quien ya había sido presidente antes, indultó a Chávez y a todos sus conspiradores. Ese fue un error, un gran error.